está aquí, Cristo está contigo, gracias por venir, Cristo a perdonarnos, gracias por vivir, gracias por amarnos, bienvenido sea Señor, bienvenido sea. Sábado 29 de julio del 2023. Cordial saludo para cada uno de ustedes. Estamos en este día llevando a cabo el programa Despertando con Jesús, despertando con amor. Ya paguen a ñaneyara Jesucristo orerabe. Ha imboral jupobe. Co este día ningo la iglesia primitiva, 2000 años atrás, o fundada fue el propio Maestro, el Señor Jesucristo. O pebare oye, eso es la iglesia primitiva, la primera iglesia, la única, la católica. Católica se dice universal. Muy feliz y contento estamos acá para llevar esta evangelización, la palabra de Dios, este día maravilloso que de nuevo nuestro Señor Jesús nos regala a cada uno de nosotros. Y de hecho y naturalmente hoy también se celebra la Iglesia Católica, como lo he dicho, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Más que feliz y contento estamos en esta iglesia. Y hoy se celebra Santa Marta. Y justamente nuestra lectura del día de hoy, el evangelista San Lucas, capítulo 10. Versículo 38 al 42, cuando nuestro Señor Jesucristo está viniendo de Jerusalén camino hacia Betania. Dice la historia de que queda 2 millas, significa que queda de Jerusalén a 10 kilómetros. Jesús venía recorriendo, como lo hacía siempre, sanando a los enfermos, enseñando a la gente. Y hoy me acompaña el hermano Nelson Rojas. Nuestro saludo va también y nuestra fuerza espiritual a nuestro hermano Juvencio Miranda, que por su salud sabemos de que hoy no va a poder estar compartiendo con nosotros acá en esta mesa de actividad, en esta mesa de trabajo. Entonces para él una fuerza espiritual tan pronto hoy pongo luego o llegó enaja. Entonces ya no veía esa escuela familiar allá y ñañe por un vengo ayer para un pequeño saludo. Le quiero saludar a mi señora esposa, que ya está en sintonía. Saludo a mi familia, a toda la gente que nos está viendo por la vía de Facebook, YouTube y a través de esta emisora radial, Radio 95.5 FM, Popular Canendillú. Y gracias a ti, distinguido amigo Abel, puesto ya está como para servir este programa. Vos sos un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vos estás ahí. Sin ti nosotros no podemos hacer también absolutamente nada.
Entonces va nuestro saludo a los distintos distritos que componen esta zona baja y a todos los distritos. Tenemos un distrito de Upejún, Itananá, distrito nuevo también Maracaná, el distrito de Yacycañé, distrito de Uputá y el distrito de Curuguatú. Entonces estamos saliendo al aire y a través de las diferentes medios de comunicación en masa. Entonces nuestro saludo, y hoy vamos a leer nuestra Sagrada Escritura. Antes de eso vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu verdadero, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Tua ta'ura Espíritu Santo. 3 personas distintas en un solo Dios. Es la Santísima Trinidad. Entonces el Espíritu Santo es el que obra. Nosotros somos nada más que instrumento, en este momento instrumento del Espíritu Santo. Y no estamos aquí por la improvisación, sino más bien estamos preparados para poder llevar este evangelio. Somos laicos de esta parroquia San Isidro Labrador de la ciudad de Curuguatú. Entonces pertenecemos a esta iglesia jerárquica. Respetamos lo que es Jesucristo, fue la roca y va a seguir siendo la piedra, la roca, la piedra angular en donde le puso a Pedro, como también Pedro es piedra, roca. Jesucristo es la roca principal y Pedro quedó como el sucesor, porque la cabeza de la iglesia tiene que seguir. Hasta hoy, hasta el presente, el Papa Francisco es el que lleva la iglesia por delante y nosotros tenemos que obedecer como una iglesia, como estaba diciendo, jerárquica. 266 papas hasta el presente por el Papa Francisco. Entonces, como digo, es la iglesia que hace 2000 años existía. Jesús fundó esta iglesia católica. Antes no existía otra, sino la única iglesia. Después, posteriormente, en el año 1525, Martín Lutero fue un sacerdote, un obispo, que lastimosamente no pudo llevar adelante por la desobediencia. Entonces él había fundado la Sexta Protestante. Y como lo decía en Mateo 16, versículo 18 al 19, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del abismo jamás te vencerá. A ti te doy las llaves del cielo y de la tierra. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatada en el cielo, y todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces el Papa tiene las llaves, y eso está escrito. Nosotros no estamos diciendo por decir. Tenemos enfrente nuestro, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar saludo a este hermano nuestro, Nelson. Cordial saludo para ti, y para ti también, Abel, y gracias a Embojasami, hermano, un saludo a ver como un servidor, vos sos legionario, igual que yo. Entonces estamos al servicio y estamos haciendo nuestra
actividad, nuestra labor que nos encomendó nuestro Señor. Muy día. buenos días, queridos hermanos en Cristo. Maravilloso día, años de años de Yara. Doy gracias al Señor por estar participando acá con los hermanos. Y a saludarse, hermano Juvencio, ve ahí a meses fuerza espiritual. A ver en todas las comunidades del año. De Ipuibi, a ver, ya pues acaba. A ver, y a saludarse su familia, ¿acuerdan? A ver, ya pues acaba. Se envía con Jorgelina Martínez, a su familia, ¿acuerdan? Saludo cordial y por ahí ya añamos pongo al programa con fuerza. A saludarse ahí, hermano Antonio Portillo. Sí, Antonio Portillo ko van ahí tengo ya entendí hace gracias a Dios mando a jugar ahí. Exactamente, y doy gracias a Abel Benítez por la oportunidad que nos da siempre y la fuerza que nos inspira él para seguir trabajando en experiencia que vamos pasando. Cada día tiene experiencia, a ver los Asain, a ver hermano Abel, hermano Rufino Álvarez, a través de las lecturas. Excelente, entonces ya invoquemos a nuestro Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ha instruido los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca anunciará tus alabanzas. Oh Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como lo era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Gloria a ti, Señor. Marta y María, siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermano, ñandena ya recuerda ñande guaraní hinala en Biblia con hermano Miranda la huereco jibiagüe. Exactamente. Pero ñaña de coba veína vea. Ya completamente. Ya se acaba de vea porque es importante la guaraní, pero y ya tú oí la ilea de la guaraní. Bueno, entonces estamos aquí. Vamos a ver un poco.
Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. De hecho, y naturalmente, mis queridos hermanos, en la vida todos tenemos nuestra actividad cotidiana, nuestro labor, tanto público, privado, en todas partes tenemos esa responsabilidad, obligación de trabajar día a día, llámese limpiar la casa, cuidar de los hijos, de los niños, realizar la tarea de limpieza, trabajar en el campo. Es una situación que nos lleva también como obligación de trabajar para poder sustentar en la vida nuestra existencia, traer el pan de cada día, trabajando. Pero el problema es que justamente Jesús llegó en la casa de Marta y María. Estaba Marta haciendo esa tarea doméstica, digamos, pero si con todo eso ya no queda tiempo para escuchar a algunas personas, entonces la vida no tiene sentido. Apégala justamente la oicoa ayer. Jesús estaba viniendo a 2 millas, como dice la historia. Estaba caminando y llegó justamente ahí porque Jesús consideraba que María y Marta son los mejores amigos de la familia de Lázaro, porque Jesús le quería mucho a Lázaro. Y estaba recorriendo, entonces Marta estaba trabajando, haciendo la tarea, pero María estaba ahí también y lo atendió. Y eso demuestra de que generalmente hacemos quizás muchas cosas necesarias para el servicio de Dios y del prójimo. Y sin embargo, una sola es necesaria para todos: escuchar a Cristo cuando se hace presente. Apéala hoy potaba entre todas las tareas. Yarecoa diariamente ya dedicaba en tiempo a veí ya de a Jesucristo. Hacer hermano hoy cobea, hoy coge tare a veí de que muchas veces estamos sujetos a actividades y nos dificulta muchas veces el horario y decimos de que se nos falta el tiempo para poder realizar todas nuestras actividades. Sin embargo, el trabajo día a día aparece y nunca termina. Eso es lo que Jesús vino a demostrar a través de estas 2 mujeres maravillosas que han tenido la oportunidad de recibir al gran Maestro, al Señor Jesucristo, al Mesías, al enviado de Dios. Y en aquel entonces dice la historia de que las mujeres ni siquiera tenían participación, no se llevaba en cuenta las mujeres. Pero ahí es lo que Jesús vino a modificar esas duras batallas que día a día las mujeres estaban llevando, sufriendo muchas veces discriminaciones. Entonces vino Jesús a
a demostrarnos de que, a conducirnos, a llevarnos a ese puerto de valorar las actividades, de valorar a las mujeres. Hoy en día sabemos perfectamente que la igualdad de condiciones es de 50% las mujeres y 50% del hombre. Eso no significa de que el hogar, como dice la Sagrada Escritura, tiene que tener cabeza, y el hombre es la cabeza del hogar. Eso no significa que el hombre tiene que ser autoridad, digamos, autoritarismo. Eso no significa eso, sino el diálogo, el respeto, el saber escuchar a la mujer. Eso no significa autoritarismo, sino como la iglesia tiene cabeza y en la cabeza está Jesucristo, así también un hogar se siente llevado, se siente conducido por el hombre. Haupeba o uñan de yara Jesucristo o Jesucañan debe a va a poner mía tu seite va a yapag añame evana y derecho a las mujeres yan de hogar pero yan de esposa. Es un sacramento petembire como dice sacramento del matrimonio yan de ella adquiría a uno de los sacramentos más importantes también. Entonces ya ya seguí tañeño mongueta, entonces a me seina debe haber hermano la palabra y que tu han ya continúa. Se hay cualquier lectura importante especialmente los hermanos legionarios, la visita de Jesús a Marta y María. Es un ejemplo para nosotros los legionarios en María, soldados de María. Ya hubiera pe mensaje, ya comprendes a ya ni ecuaja ya guajeo pe oga jare. La visita de Jesús junto a María y Marta. Esta vez de ella visita Jaibi ya topa y está la Marta allá. Una senda ya de escaso por falta de conocimiento de la palabra de Jesús. De ejemplo María va esa vaya de mismo hoy no sé de roga de visita familiares con algunos con alegría o un día visitados años de actividad indicativa y el servicio o por falta de conocimiento allá. Aún es importante de ella le mi colectura a ñambo guatami te vaina Jesús es oportunidad a los dos hermanos a petein yo ya rama hija en la con interés la acercamiento o a Jesús y una visita a Marta tu no llevo tiempo o si no oye veja cosas materiales y la misma cosa nos pasa para irnos en la misa sabe ya la misma cosa que ellos hermanos hermanas una gente a una vez en 3 semanas o domingo y ella la labor ya le trabajo ahora ya me hay oportunidad de ya en Dujan peñe ella era una peña de maera de cada día alimentación espiritual igual que gente corporal el mismo ya con el alimento corporal a la espiritual de la mano llevo a mí es importante de con lectura ya aprender a cada uno se haga especialmente se maeramba esa pa amboguatama se
espiritualidad hace vida cotidiana. Vamos a hacer vía cuera, jame tiempo ahí en de ya ve un ajeo de hora ya. Claro, este un ajeo de oración. Pues a ver la misma cosa es alimentar a veces el cuerpo a través de la oración. Voy a año Santo Rosario, a me fuerza, se chupé mismo a cero gaguabe. Al mismo ahí se familia cuera, se besábamos ya, a cambiar también. Pero sin embargo se oí la namku, ella empieza allá por ver Marta en Viapoy, allá que jata todo el tiempo. Pero no hay me preparado. Pero me digan de cuál lectura sea un año importante te día, acá uno ya go a ya seguía una pea de camino, pea es la verdadera. Excelente, hermanos. Ya veis ya le cojas en debe tener oportunidad curi ya muestra camino hermano portillo en curi pero Rosario re ahí ñeñe mi hanguaja upea anga más adelante bloque pe angaña muestra camita y Nelson de a poco donde hina ya jada sube porque ya le Congo está la misterio allá 5 ya moñeta de que eso es bíblico, vea la idea, ya me saca importante la Santo Rosario, porque upeaningo Santo Domingo de Guzmán o la una cama de cuepea. Entonces, tu tema ahí no vea, entonces ya hasta anginua a verle en ella en mila alabanza o ella continúa. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame
hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Vamos con nuestro programa Despertando con Jesús, Despertando con Amor. Y quiero resaltar nada más, mis queridos hermanos, en el versículo 39, dice: tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Como es importante muchas veces llevar en cuenta esa parte donde dice la Biblia. También resalta el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 3. Nos dice que fue instruido Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Él en esa época era un rabino muy estimado en Israel. Fue quien instruyó a Pablo, el cual habría de describirse luego como un fariseo de fariseos. Hechos capítulo 23, versículo 6, y Filipenses se puede conferir Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y eso justamente las palabras, la Biblia, se asemejan, porque también María dice acá en el versículo 39 que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Y lo decíamos de que Jesús estaba caminando, decíamos eso, a 2 millas desde Jerusalén rumbo al este, hacia la cercana de la aldea de Betania. Hizo una parada en Betania, lugar donde viven sus amigos Marta y María, y el hermano de ellas, Lázaro. El Evangelio de Juan dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 5. Y un comentarista señala que es posible que María y Marta fuesen las mujeres más importantes y destacadas en la vida de Jesús. Esto es después de su propia madre. Si consideramos el pasaje en su orden canónico, nos encontraremos primero con los amigos de Jesús, aquí en San Lucas, y luego en Juan capítulo 11, versículo 12.
María se sienta a los pies de Jesús en cada una de estas historias. Lucas dice que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Juan capítulo 11 dice que ella se postra a los pies de Jesús. María unge y seca los pies de Jesús en Juan capítulo 12. Es muy significativa la conexión entre María y los pies de Jesús. Mientras María se encontraba sentada a los pies de Jesús, Marta se sentía abrumada porque tenía muchos que hacer. Lucas capítulo 10, versículo 40. Así que, consumida por la ansiedad, Marta exige que Jesús le diga a María que la ayude. Marta siente que tiene la razón, pero recibe una contestación inesperada de Jesús. Elogia a María por estar sentada a sus pies e invita a Marta a considerar la manera de la cual sirve. Si te va importante en un momento dado, cuando las circunstancias están dadas y estamos llenos de preocupaciones, de quehaceres, pero el Evangelio nos enseña de que a profundidad llevar en la mente y el corazón, en el interior del corazón, ocuparnos del tema de que Jesús está presente en todo momento en nuestras vidas. Y lo importante es llevar consigo esta formación, esta invitación que Jesús nos hace a nosotros para que podamos nosotros llevarle en cuenta, ocuparnos de esta situación del Evangelio, llevar a cada uno de nuestros hogares. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, la responsabilidad. Tomemos nuestra cruz. Eso significa, en otra palabra, en otro término como significativo, agarrar cada uno nuestra responsabilidad de ser evangelizadores. Y de sobremanera nos sentimos muchas veces tipo débil, sin tener esa fortaleza espiritual, pero está la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos una llamada. Muy buen día, adelante. Buen día, hermano Rufín. Buen día. Sebastián venía presente, hermanos, amigos, con mucha voluntad, ánimo, con amor, por amor, te imaginas, pero tú sí te imaginas. Amigos, que por ejemplo, se me pedía bien, hermano, primer conductor, hermano Juvencio, no hay por acá tú indígena, está entendiendo hoy, pero yo vengo de ya a tu pasión, te recuperas en Andés, porque ya anda igual que te hoy también. Ahí te y la cuando vende con el pomar y con el tiempo a mí ya tú sacabas la de programa vengo por más de teléfono
sí, me daña atender a hacer porque es importante te dije no la en el Vietpoña, en Du, hasta la ya era siempre a llevarla esta vez el ningún pequeño convenía en de y ponaba hasta esta vez no en Tu se la hoy ya eso un poco está por la llegó ya pero amigo nhà hình du hay là tại tịch cá nhà mình em nhân này cam nhân này corazón về nhân để cha nhân để cha ta về amor về amor mà vẫn cứ thế đấy hình tại cái cuộc cha cái nhân để con ai con làm baby nên nhà hình du đấy pero nhà hình du nhà hình du porque entre obviamente que chỉ qua qua thì vẫn phải ở ấy nhà cả mà không phải niña convenía de niña de familia niña de comunidad de no servimos de entonces es importante que parte María o Chapoa fue que haya comiente o vea lleva se matan ningo tal vez ya tengo ejemplo antes ahí generando luego bien y no en tu servicio sino este cumpleaños yo jugué de ellos me ve importancia cualquier trabajo pues no me importancia que donde ya algo sabe pero queda yo digo entero ni como ni me años de hina pues esta vez hay que ver y para o en los días por ejemplo el día domingo ya dedicada completamente en el llave o sea en de lunes a sábado en la hoja ya pues tu humilde domingo dejar tu pao alicatúa de ya pues ya visita mí en amigo en amiga ya visita mí esa un expreso pues está un gente alicatúa ya visita mí en muy de mí amigo y que usted ya puede llevar directamente ya dedicando a de trabajo de esa hay de obligaciones pero con ahí la plata huevo imagínate de lo espiritual lleva hermano Luis. Cierto, mi querido amigo, Omar tela de reflexión y nego siempre dejó al punto importante la porque upeango la verdad o hará libres y hoy no la ya es la verdad ningo muchas veces allá y costoso se y ya tú usé pero decir la verdad peabete y valor yareco andas estayo en la orecoa pero la yareco la valor ya van a aprender es jaisa derecho hermano y pone telan de reflexión lo güero ahí ore no y jagüere porque todos somos copartícipes de este gran trabajo que nos encomienda nuestro Señor Jesucristo coaja en responsabilidad a oñón di ella güero guata tú sabes te ima eningo pender ella porque muchas veces no naña ni maila ña genoi porque y oigo coay pero se me de fuerza y agradecimiento hermano la de llamada de siempre a yagüero jorija tu pan y seres ahí donde tanero basada hija te seguía adelante. Muy bien, amén hermano. Tengo para siempre Rufino a la audiencia de ñañandúas allá están y me seguro entonces a Leila tocar o sea tocando con la oportunidad en la radio fijando esa oye convenía esta vez en oñande pero oye ya por ignorancia ya por desconocimiento pero con amor herea las cosas algo
también ahí no sé ahí ahí ñande tengo siempre ustedes la añeamos con propiedad que añandúa a esa gente la ango allí para niños en tu cuaja la olvidamos no hay con ahí la ñande coge y no la ñande dejó voy con añañe no porque ya esa pedida ahí donde ni de familiares de ahí de provecho en la y de ahí ella coja de continuado pero la areña no que tu hija se hermano Juvencio ya cuando venían de la puicuere ñane no te acá tú no allí cuaya lleva pero allá el último la ya ahí ya guardaba ir a montar y ahí me mandé niña zetaina entonces eres ñaña amo ay ñaña Martín porque te habla importante vea la mundo vela y pon a ver ya pongo ña po pero na cuaja ya hay jucua veña en ese semejante porque ya cuaja entero vestia y ahí ella ya podamos ver de consecuencia podamos engañar de amba eres la icastuta la ñaña Martín antes es algo importante de hermano Rufino la ya comiente o vea Upeiseite, hermano, ñañeja a día en obviamente lucha frontal entre el bien y el mal. Dice el apóstol Pablo allá, el mal se vence haciendo el bien y no lleva. Lucha. Dice un sacerdote, el sacerdote Everaldo Cáceres. Y el pasado te hace recordar el pecado. El futuro es incierto y hay que vivir el presente. Pero cuando tener hermano. Y con hermano Rufino. De a poco manteoico hace con la mientras escuela, por ejemplo, goja esta de veces no niños en tu seimba eco te habla y pasean para eso y de uno la pesa mientras cada uno ya con experiencias te arandu de a la pudina frente a cuego y se no la arandu a la pudina frente a cuego entonces cada uno ya con experiencias la ñandere cobaíramos Samio ya encuentra que la idea por hecho muy años entonces va eres la Jacob con la va para la ya por cueja para conveniencia para me entender cuidan va la mañana no tengo antes te hago la acá la esta vez tengo lo mitad me es importancia que ya se ve división de o celtarismo mira está ya pobre ambas consecuencias y con el conseguir viste ángulo la niña comen ni oímos también la ya pacta yo he visto tengo donde ahí después como ahí tienen de ahí nada es la niña unida ni nete tiene me pero vea y que no está ella no tengo ni un día escuela porque ya está por algo esta vez esa para la jaña ahí por causa de niña unida ya yo fui o ya aprovechar la de ignorancia la de esta vez ya el último por nuestra inocencia llevado ya aprovechar de los estados ya a ambas en ya esa cuadra de escuelas aña una timoña unida a nivel mañana y la hoyo de sectores te hago esta vez hermano Rufino oye junio de dejar de a causa o dominar de vivir el mal con ñaneta ni de pueblo con ñande en y la joya tería ya está para de capitales en esa para formar la gente o actuaba y
Entonces, opinión mi vengo ñande nahi ay la ñande pueblo de ñande bueno ñe y la miserablemente la ñande pueblo pero ya está cua la moyo lao pa ñande la división de Yopu mia ella ya llegué entero vea ña ñande escuela mano rubino. Así mismo, yandegola ya se cajina, la ya yapona, la voluntad de Dios. Peaña de la yapona, pero la ñande ya siguió ya apoye la acorde a la ñande conveniencia, entonces estamos haciendo nuestra voluntad, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pea pejina la tema hoy, hermano. Upecita hermano Rufino. Vengo ñande también la dico ay algo por ahí allá ñañe matino ya se cual usted cualquier necesidad mía ña matino en escuela ya viví también de ñande ya algo tajaja con amor porque primero amar a Dios sobre todas las cosas y nos vemos que haga tu amar a tu prójimo, llevarte en en de Wi, en familia, en teoría, en comunidad pecuaria, de Chaucar, que ya es cojado de amor, voluntad, entonces, y cada uno esa ni amor tu ni ya llegué yo de vía y en de voluntad, entonces no cojo que hago, pero no se veía que hoy, un miengo mi vengo oye, en de ejemplo que tengo o perjudicar en familia entero, pues, a ver capaz la buenas acuerdos en de personalmente, espiritualmente, hermano joven. Quiero decir, hermano Rufino, tengo años acostumbrado a hermano joven, pero o me acá te cogen dudas, hermano Rufino. Hoy me haya pues acá vecina ya ya me he hecho esfuerzo, hermano. Muy bien. Se maite entero ya ya pues acá de ya pues agua entero vean y pero la nico hoy en día la ya ya pero peaco ya con gente o gente ya no es en valle ya como valle con también por la gracia de Dios. Que sea así. Muchas gracias por la atención, hermano Rufino. Amén, hermano. Muchísimas gracias por tu valiosa participación, hermano. Nelson, ¿copa algo? Sí, a saludo llegué a los hermanos legionarios, coordinadores de las capillas, especialmente a la hermana Miriam, a la hermana Fátima Florentín, a los hermanos Raúl Duret, a Elvio Fernández. Ahí Felipe Rojas. Felipe. Saludo entero Esteban. Darío. Familia Cuera ahí. Sí. Entero Esteban. Cuál lectura. Yandego ya es importante, hermanos, hablando de eso. Yandejina como legionarios. Ya recolañan de horario de la junta, oración y allá los días lunes a las 17:30 hora ya que allá. Entonces peaningo y pona pepe origina cuimba MMT. Fuerza a los hombres en ese aspecto porque ya recoñan de trabajo espiritual y ya allí de 2 en 2. Peañase ya haya visitar los hermanos o me entonces peabeti organización de la Legión de María upevareñan de saludo ya a Jesús por María upea dice de que a través de la intercesión resalta la intercesión nuevamente de la Santísima Madre la Virgen María.
Upea ningo pecha hoy allá porque siempre ñaneyikua de que la S en forma carnal ya ecuá, de que siempre la madre o intercede la membuicuera. A veces la se arecote experiencia y de vida desde era cuando era mi infancia. Siempre la se en la se tuvo a conseguir algo allá. Eso es lo más importante que nosotros tenemos en la vida, es la madre. A la Yarecoleña de su, especialmente ahí la Virgen María Santísima. Hay que ser teímaco. Ya el hermano Miranda no es oye corta. Ya oye eso. Vea, punto la misterio, ve. La vida del misterio del Santo Rosario, con la importante la llevó Guataja, Yaicua. Hermano. Buen día, hermano Miranda. Ya atende bien ese hermano Nelson. Cordial saludo, hermano. Bate coba, hermano. Buen día, hermano. Pino Álvarez. Buen día, a ver, os endujaros esta tecnología. Bueno. Audiovisual Sí, ya se cuadra, si puede ver. Bueno, gracias, hermano. Se me entero de ya pues acabe. Ya te pongo 95.5 vive. Vamos a tener PM saludo, hermano. O me amo ya se pone al aire. Ya se pone en cordial saludo donde deja me ya pues acaben de dejar. Sí, muy conmigo, hermano, si hay que ser ya saludado. Agradecer doña Neanguino haber venido. Tengo ambos cartuñas de la tecnología de salud, hermano. A saludar, pero vestía más muy o sea, ya de poder 95.5. Haciendo a pelo y mina, hermano, la añegripaja, pesango, no alegría, entonces, la estoy conectada en el programa. Agradecer a saludo o lo mitad de Italia, pija pongo un baile guazú, o hermano convivista fuera, con más de 20 personas un país. Apenas gracias, hermano, ya le llamo a a visitar a los enfermos, a los presos, a los necesitados. Apenas ya le llamo hermano. Apenas cumplido, o ahí, hermano, legionario Cuea, barrio San Miguel Guá, Fátima y su grupo. Apenas, hermano, Ango, Baeguazúa, ya le llamo, gracias. Llegó Juan desde Catarina, hermano, pero en cualquier momento, diga doña Iñaño en Viena para el próximo día, lleva. Entonces, conecté con de lectura este día, hermano, con Marta y María. Que luego presentan de este, hermano, la espiritualidad, presentan de las cosas materiales al mismo tiempo. Los cuales, hermano, primero amar a Dios sobre todas las cosas. Tengo ya años de cohetes y ya puedo ir Alberto Luna. Algo hay fecha ya puedo ir que de cohetes. O si no, cuando hay por eso ya de hermano, la ya vamos a otro lado, porque estamos, hermano, verdaderamente ya voy a vida muy difícil. Siempre se mandó a la médico Timoteo capítulo 3, San Pablo siempre mandó ahí ya hermano, ha de saber, hermano, que en el último tiempo habrá momentos difíciles. Apenas, hermano, yo ya de cuando apenas con Marta, a María, hermano, algo a ella de Yara, amigo, el Lázaro, hermana, ¿verdad? Entonces, ya de Yara, en cariña, fuera, poco me hecho de importancia a un guajejo. Un guajejo que fuera, de hecho, de Marta, hermano, es importante la noche, porque como un guajejo.
hasta yo ver la Icarona, México, ahí que estamos en Viapo. Caminando de Iguacha, hermano, la Doña Caraingo, está en Viapo la boda, hay que hacer o cocinar, ¿verdad? Hoy que te iban a, o yo ya hoja, preparaban la, el completo la obra, fui por Aguay, se la visitaríamos. A María Gato Guapira, Jesús del Dado, ya tú estás calle. Apea en hermano la conversión de María Magdalena. Apea su hermano Pepe Ñepero, a la conversión, güey. María Magdalena. Apea su hermano ya Raña en Baera. La iraña en donde la conversión. Va ahí con su hermano ya debe a mandamiento primero amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, hermano, ya voy a de coger y que tomarse ahí de provecho de vea ese hermano la lema, la importancia de Yara, como de hermano la salvación y la vida eterna. Porque de vida es un pequeño, pequeño de vida, pero no hagan no hay nada ya también. A ver, ya hagan ya no yo. Yo cuando de peana y para obstáculo hermano ya jamás te van a vea ya está tanto lo vea viajado hermano me vienen de ya anda de niña de Salvador no a tenían de fue tenían de jugata tenían de via poco ya poja web hermano entonces fíjate que se ya participado de 10 hermanos el próximo sábado ya están vendiendo ya hoy votaban semana cuando desde una bocaña en papo la gripe cuando la ley es complicada nada pero entonces apretante hay que ver que comida a reflexionar a compartir llamando la palabra ya porque tú que ya te hermano ya porque ya porque la primero amar a Dios sobre todas las cosas aunque tú ya por la otra cosa entero hermano está permitido las cosas materiales y ponerla ya en la familia ya ya producir ya progresar pero primero amar a Dios sobre todas las cosas a veces pesa de este hermano porque me ha reflexionado y agradecer que me hago esa oportunidad que seguir como que está bendiciones. Excelente, mi hermano Juvencio, agradecimiento a ti por la participación. Ahí por ahí te di la heredia porque hay señal de primera de Samuel capítulo 2 versículo 6. Yahvé da muerte y da vida. Él bajó al Seol y después retorna y ha resucitado. Hermano, a través del bautismo somos parte de Jesucristo y tenemos esa gran esperanza de ya resucitado a ver, porque Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y si nosotros somos bautizados, entonces hay esa gran posibilidad, hermano. Te agradezco por la participación, Juvencio. Yahana Bedin, Ñande, Ñajendu Millo, y en alabanza lleva, hermano.
Seguimos, mis queridos hermanos. Hoy queremos tocar algunos puntos referente al rezo del Santo Rosario, los misterios del Santo Rosario. Y la Iglesia tiene como los misterios, están los misterios que se rezan del lunes, los días lunes y sábado, corresponde al misterios gozosos. Los jueves, misterios luminosos. Martes y viernes, misterios dolorosos. Y miércoles y domingo, misterios gloriosos. Entonces lo que queremos tocar un punto, esa parte del Santo Rosario, ¿quién fue el que dio puntapié inicial a este que es el Rosario? Y esto va para muchas personas que aún dejan de rezar el Rosario. Anteriormente, cuando podemos poner un X año, ponerle 50 años atrás, la gente rezaba el Santo Rosario en cada hogar. Pero posteriormente hubo ya una confusión porque existía la secta protestante y engañaban a mucha gente. Y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Pero nosotros, los católicos que realmente somos obedientes, tenemos que llevar siempre en cuenta de que el rezo del Santo Rosario fue un acontecimiento, digamos, histórico lo que había sucedido. Y se le adjudica el santo al Santo Domingo de Guzmán. La Madre de Dios es la Santísima Virgen María. En una aparición a Santo Domingo le enseñó a rezar el rosario en el año 1208. Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Apenas a Santo Domingo de Guzmán, entonces en el año 1208, la aparición o la apareció de la Madre de Jesucristo, que es la Santísima Virgen María, y le enseñó, está escrito. No son fábulas, no son leyendas, sino es una verdad. Entonces, Pedro Pivela, Santo Rosario, los católicos, adelante. Y hoy, por ejemplo, el hermano Nelson lleva ya de cojina sábado, día sábado. Corresponde entonces al misterios gozosos. Y la primera es el primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, para que podamos nosotros decir con la verdad, entonces tenemos a nuestra vista nuestra Biblia, la Sagrada Escritura, que pertenece la Biblia a la Iglesia Católica, porque el inventor de la Biblia fue el Papa San Damaso I. Apenas ya puedo con la Biblia. Entonces le corresponde a la Iglesia Católica. La encarnación del Hijo de Dios, San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Peañan de ya como tarea. Ya ne interesado, entonces
ya leeba en San Lucas capítulo 1 versículo 26, los misterios gozosos, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en el versículo 28 dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida y al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Ese es el primer misterio. El segundo misterio, gozosos, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, y está en Lucas capítulo 1 versículo 39. Vamos a leer la Sagrada Escritura a ver qué nos dice. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y esta es la visitación de Nuestra Señora. El segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel, a Santa Isabel. San Lucas 1, capítulo 39 en adelante. Ahí María se fue a visitar a su prima Isabel y al llegar María está encinta. A Isabel habéis, porque Isabel fue la madre de Juan el Bautista. Y ahí cuando llegó María, la madre de Jesús, se llenó Isabel del Espíritu Santo porque Jesús estaba en el vientre de María. Recibió el bautismo ahí. El tercer misterio gozosos, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. San Lucas capítulo 2, versículo 1. Jesús nace en Belén. Dice la Biblia, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces también es bíblico el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. San Lucas capítulo 2, 1 al 14. Esto es tarea que vamos a estar leyendo nuestra Biblia como tarea para que podamos entender de dónde proviene el rezo del Santo Rosario, que es todo bíblico. La gente y haya el Santo Rosario es una oración que se repite y dura más de 20 minutos y es cansador. Apenas hay personas del año de fe cangú, peana ñantende y boija, importante la ñantendeja la importancia del Santo Rosario y todo es bíblico. Naja la lomitaje y haya no la ñañembo y la Rosario, porque Jesús mismo se fue a orar en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí, y y los apóstoles, Jesús también repetía la oración. Allá, hermano. Así mismo, hermano, y este misterio, el misterio de gozo, es como un tesoro escondido para nosotros los cristianos mismos, y más para los hermanos que no entienden sobre la Escritura. Así mismo. Y muchas veces ayer para la mente ningo oye bloquea porque para nosotros va a seguir siendo un misterio si no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Ñande la ocomeniante ñande ya lee a ñamo cañube ocomeni. Entonces
nuestra mente está bloqueada, de Castuya, y sigue siendo un misterio para nosotros. Y Pero ahí- ya descubrí el misterio, hay que abrir el corazón, el interior a nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, hermano, y a través de que haya practicar, pues tenés tesoro más. Porque de cuando más ese vejo, a veina, aprender o vejo, de la aprender a orar, es una maravilla. Pues la de practicar, ¿no? De practicar yo y nunca, igual que bicicleta, ahí ya Sí, así mismo, en todas las circunstancias, la práctica es lo que sirve. De colar es jugar a fútbol, ella pone ejercicio físico ayer. Exactamente. Y para que podamos nosotros sostener y mantener nuestra fe latente, vigoroso, dinámico, entonces hay que practicar. Entonces ya volví ya al cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Dios en el templo. Está en San Lucas capítulo 2, versículo 22. Jesús es presentado en el templo. Ahí dice en la Biblia: asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Cómo es que vamos a decir que el rosario no es bíblico y todo esto se relaciona con las citas bíblicas? El quinto misterios gozosos contemplamos Jesús adolescente perdido y hallado en el templo. San Lucas capítulo 2 versículo 41. Vamos a leer un poco esa parte para que podamos conferir. Primera iniciativa del joven Jesús. En el versículo 41 del capítulo de Lucas capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Entonces, ahí se confiere que la Sagrada Escritura dice, al quinto misterio gozosos, Jesús adolescente, perdido y hallado en el templo. Ya Jesús había tenido 12 años, hermano Nelson y Pepe, de que ojojaja o cumplía allá los ritos de la ley judía. Entonces los padres de Jesús llevaron al niño. Jaupei dice que había una procesión. Ya debo ya eso es procesión a ver. Por ejemplo, a ver ya cada Pepe. Cantidad de gente. Cantidad de gente. Jaumia puterupi se lee curipe ten historia, ten libros y de que los adolescentes, a grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de adultos más mayores, ojo, en grupos y cuay. Jaupea apetebe Jesús en el grupo de los preadolescentes. Mi adolescente apetebe, oico sin darse cuenta, María no yujuila y membúa, lleva entonces oye preocupada, de hecho y naturalmente oye preocupada, entonces oye y cuaija ojo o topa, pero eso ya es una historia que compone donde el Mesías es el responsable del proyecto de Dios. Hubo uso en el templo, se estaban discutiendo con los maestros de la ley, con los fariseos. Jesús ya o lleva. Entonces, ñande orago ñande un majeta más veí. Pero
Vamos a seguir, hermano Nelson, el próximo programa, el otro sábado. Vamos a hablar del misterio, de uno de los misterios, puede ser que sea luminoso, ¿verdad? Luminoso Ya aclarar la ñande oyente, ya instaba y entero, vea de que hay que rezar el Santo Rosario, como nos decía San Domingo de Guzmán, es contra el mal. La Santo Rosario, somos legionarios, nosotros rezamos nuestro Santo Rosario, y cuando uno agarra el Santo Rosario, el demonio ya huye. Sí. Entonces, un pequeño mensaje mi hermanos, ya despedimos. Y bueno, agradecimiento a todos los que están escuchando este programación, especialmente cuando parte a la misterio ya. Lo más importante de nuestra vida es querer conocerle a Jesús. Además, se conoce a Jesús a través del Santo Rosario. Y vida completa. Algunas veces, oye, hermanos, y el católico le ven la Santo el Nuevo Testamento. Pero tiene resumen de todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Un resumen de todo. El Santo Rosario también nos enseña para aprender. Ya aprender, se aprender de cuál misterio, a averiguar, a leer las Biblias, a no sé, allá la que una cosa verídica, ¿no? Que es de verdad. Años de ella seguía siempre ya con la fe, esperanza, la resurrección, allá seguí por la año de Iglesia Católica. Voy a hacer la añandúa, fuerza entero o ya pues, hay devoción, vea. O a la Santo Rosario cada pujarebe o cada día o jugar a tu pavo, a eso es fuerza. Excelente, entonces agradecimiento ya me es a Ñañembo Emita Bey entero Naya de Coñan de la lista, pero por todos los hermanos que están sufriendo enfermedades en los hospitales, a todos los hermanos y que están privados de su libertad, Toreco fuerza, la libertad hay que valorar. Negatuñen del año de libertad ya valorar después de privarnos de nuestra libertad. Y la libertad consiste en dar tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soberano y eterno Dios, Rey del universo, invisibles, pero todopoderoso, tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Felices y orgullosos nos sentimos como tu Hijo y poder trabajar para tu reino. Aquí estamos, Señor, porque queremos encarnar tu palabra, que el Evangelio se haga vida en nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, para que tengamos ciencia de lo que queremos hacer, donde caminamos y damos ayuda a recibir tu alimento espiritual y corporal. Amén. Amén. Cordial saludo entero, Beteave, entonces agradecimiento de Abel. Próxima oportunidad vamos a encontrarnos otra vez en este programa maravilloso que llegamos adelante, despertando con Jesús, despertando con amor. Muy buenos días.